Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 es el lugar donde nos encontramos en nuestra serie de sermones consecutivos en esta carta. Y aunque vamos a estar exponiendo de manera particular el versículo 4, vamos a leer desde el versículo 1 para poder poner el texto en su contexto. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Luego de establecer en los versículos 1 al 3 el deber que tienen los hijos de obedecer y respetar la autoridad de sus padres, ahora en el versículo 4 Pablo se dirige a los padres y los instruye en cuanto al ejercicio de su autoridad para con sus hijos. Y lo que Pablo dice aquí acerca de este asunto es increíblemente sorprendente y chocante, sobre todo cuando lo comparamos con la idea de paternidad que se tenía en aquellos días. En la época del apóstol Pablo, los padres tenían una autoridad casi total sobre la vida de sus hijos. La ley romana llamada patria potestad, que significa en español el poder de los padres, daba a los padres un poder prácticamente absoluto sobre ellos. Alguien ha dicho acerca de esto: el padre romano tenía un poder absoluto en la familia. Podía vender a sus hijos como esclavos, hacerlos trabajar en sus campos hasta en cadenas. Podía disponer de la ley a su antojo, porque ésta estaba en sus manos. El padre romano podía castigar como le pareciera, hasta el extremo de infligir la pena de muerte. Un padre podía quitarle la vida a su hijo y nadie podía llamarle a cuenta. Ese era su derecho, su patria potestad. Era costumbre en aquellos días colocar al recién nacido a los pies del padre. Si el padre los recogía, el hijo era recibido en el hogar. Pero si el padre daba media vuelta y se iba, ese niño era literalmente botado. Muchos de ellos morían cuando eran abandonados a la intemperie, pero otros eran tomados y llevados al foro, donde la gente venía de noche a recoger a los varones para venderlos como esclavos a los más fuertes, y las hembras, muchas de ellas eran tomadas para luego ser puestas a prostituirse tan pronto como crecieran. La vida de un niño en los días de Pablo no tenía valor alguno. Séneca, uno de los grandes filósofos de aquellos días, dijo: degollamos a un buey fiero, estrangulamos a un perro rabioso, acuchillamos a una vaca enferma, y a los niños que nacen débiles o deformes los ahogamos. Esa era la condición de los niños antes de la venida de Cristo. Por eso les decía anteriormente que este pasaje presenta un fuerte contraste con el concepto de paternidad ampliamente aceptado por la sociedad en aquellos días. No estoy diciendo con esto que ningún padre amara a su hijo. Lo que estamos diciendo simplemente es que los niños no tenían mucho valor, y la ley romana daba a los padres poder para hacer con ellos como quisieran. El balance que las Escrituras presentan en este texto que vamos a estudiar en esta mañana es sencillamente extraordinario, revolucionario para la época en que fue escrita. Muchos de ustedes, jóvenes y niños, que hoy reniegan del Evangelio y que han endurecido contra Cristo sus corazones, no tienen ni idea de los beneficios indirectos que han cosechado en virtud de ese Evangelio y en virtud de ese Salvador que hoy rechazan. Algunos de ustedes, jóvenes que me escuchan, algunos de ustedes, niños, ni siquiera hubiesen nacido
probablemente, o tal vez no habrían llegado a crecer de no haber sido por la influencia de Cristo. De hecho, a medida que la sociedad occidental se ha ido alejando del Evangelio, la vida humana ha ido perdiendo su valor. La cantidad de abortos que se practican cada año solo en los Estados Unidos es vergonzosa y alarmante. Millones de niños son asesinados, porque el aborto es un asesinato, a menos que sea un aborto causado naturalmente, que a veces el cuerpo rechaza el bebé, pero el aborto es un asesinato. Y cada año millones de niños son asesinados antes de nacer, y por lo menos en muchos estados de los Estados Unidos, amparados en la ley. Como dice John MacArthur, los hijos han llegado a ser en nuestra sociedad un bien del que se puede disponer, lo mismo que en la antigua Roma. Si no quieres tener al niño, bótalo. Ese es tu derecho, tu prerrogativa. Amados hermanos, esa no es la perspectiva de Dios. La Biblia no confiere a ningún ser humano tal potestad sobre la vida de otro ser humano. Para Dios, la vida de un niño es extremadamente valiosa, y por eso nos manda a tener sumo cuidado con la manera como tratamos con nuestros hijos. La Biblia presenta un balance en su perspectiva para el hogar. Los hijos deben obedecer y honrar a sus padres porque la autoridad de ellos les fue conferida por Dios. Dios se la otorgó, pero al mismo tiempo los padres deben ejercer su autoridad adecuadamente para que no abusen de ella o la descuiden. Ambos extremos son fatales para el sano desarrollo de nuestros hijos. Hace unos años atrás, 2 sociólogos de Harvard hicieron un estudio para determinar cuáles eran los factores cruciales que incidían en la delincuencia juvenil. Y llegaron a la conclusión de que hay 4 factores, 4 cosas que son esenciales, necesarias para prevenir la delincuencia juvenil. ¿Cuáles son esas cosas según estos expertos de Harvard? En primer lugar, la disciplina del padre. Debe ser firme, justa y consistente, dicen ellos. 2, la supervisión de la madre. Ella debe saber dónde están sus hijos, qué están haciendo, y debe estar con ellos la mayor parte del tiempo posible. 3, el cariño de ambos, padre y madre. Y 4, la cohesión de la familia. La familia tiene que pasar tiempo junta, dicen ellos. Ahora, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero cuando yo leo estudios como estos, una de las primeras cosas que viene a mi mente es el tiempo y el dinero que se hubieran ahorrado estos expertos de haberle hecho caso a la Biblia. El tiempo y el dinero que se hubieran ahorrado. Como veremos en el sermón de hoy, ya Pablo había planteado eso hace cerca de 2000 años atrás. No tuvo que ir a Harvard para saber esto. Si queremos criar a nuestros hijos con sabiduría, debemos ir al manual divino. Al manual divino, y amparados en el poder y la gracia de Dios, hacer lo que allí dice. De lo contrario, nos esperan muchas amarguras como padres, y a nuestros hijos una vida desgraciada e infeliz. Escucha, mi hermano, mi amigo que estás aquí en esta mañana, lo que dice la Biblia al respecto. En Proverbios capítulo 10, versículo 1 dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. En Proverbios capítulo 15, versículo 5 dice: el necio menosprecia el consejo de su padre. Eso es un necio. Mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Proverbios 17, 25, el hijo necio es pesadumbre de su padre, amargura a la que lo dio a luz. Proverbios 19, 13, dolor es para el padre el hijo necio. Mi amado hermano, ¿cómo quieres tú que sea tu hijo? ¿Qué tú quieres tener en casa? ¿Un hijo necio o un hijo sabio? Porque si quieres que tu hijo sea sabio,
hay algunas cosas que tú debes hacer. En Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría al muchacho, mas el consentido avergonzará a su madre. Y luego en el versículo 17 añade, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Hay algo que tú debes hacer como padre para que tu hijo sea sabio. Pero pastor, ¿acaso no es Dios quien da la sabiduría? Sí, pero Él ha decretado los medios que ha de usar para conceder ese precioso don. Y en el caso de nuestros hijos, la labor de nosotros como padres juega un papel fundamental. Los hijos no nacen sabios. Algunas personas ven el resultado de la crianza piadosa de otros padres y dicen, qué bueno le salieron los hijos a fulano. No, mi hermano, no, mi amigo, los hijos no salen buenos. La Biblia dice que ellos vienen con la necedad ligada al corazón. Si no te ocupas de aplacar esa necedad usando los principios de las Escrituras, ese niño necio llegará a ser un adulto necio y tu vida y la suya serán desgraciadas por necesidad. El padre que no corrige a su hijo con amor, con firmeza pero con paciencia, es un presuntuoso si está esperando la bendición de Dios sobre su casa. Por regla general, lo que esos padres cosechan al final de cuentas es frustración y amargura, la vergüenza de tener un hijo necio y duro de corazón. ¿Cuál es nuestro deber como padres? Pablo presenta en Efesios capítulo 6 dos caras de una misma moneda. Negativamente nos dice que no debemos provocar a ira a nuestros hijos, positivamente que debemos criarlos en disciplina y amonestación del Señor. En la mañana de hoy solo tendremos tiempo para considerar la primera parte del texto. El mandato negativo, versículo 4 otra vez. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Como hemos visto ya, tanto el padre como la madre tienen la autoridad sobre los hijos y son responsables de ejercerla para el bien de ellos. Por eso Pablo dice en el versículo 1 que los hijos deben obedecer a sus padres, y la palabra que usa allí es progenitores. Y luego en el versículo 2 Pablo dice explícitamente, honra a tu padre y a tu madre. Ambos padres deben ocuparse de la vida de la crianza de los hijos, ambos con la misma autoridad. Sin embargo, la palabra que Pablo usa en el versículo 4, cuando dice vosotros padres, es distinta a la que usó en el versículo 1. Recuerden que la palabra del versículo 1 significa progenitores, incluye padre y madre. La del versículo 4 es la palabra griega páteres, que significa literalmente padres, señalando a los hombres. Así que padres que están aquí, este mandato primariamente se dirige a ustedes. Y esto por dos razones. En primer lugar, porque son ustedes los que tienen la responsabilidad primaria, no única, pero sí primaria de guiar a la familia, incluyendo a vuestras esposas como madres, a vuestras esposas en su papel de madres. Y en segundo lugar, porque somos nosotros los padres los que generalmente necesitamos más esta amonestación. Yo debo decir aquí que tanto el padre como la madre pueden provocar a ira a los hijos, y de hecho, tanto el padre como la madre muchas veces lo hacen. Pero tal parece que los padres tienden a ser más descuidados en ese sentido que las madres. La palabra provocar, que Pablo usa aquí, significa irritar, hacer enojar, enfurecer. Y puede referirse a una franca rebeldía como a una furia interna. La ira
no siempre se manifiesta de la misma manera. Algunos la ventilan hacia afuera, llorando, gritando. En el caso de algunos niños, pataleando. Otros internalizan la ira, se quedan con ella bullendo en su interior. Bueno, el apóstol Pablo se refiere en nuestro texto a cualquier clase de ira. Si un hijo se aira contra sus padres, ya sea abierta o encubiertamente, ese hijo está pecando gravemente contra Dios, porque esa es una violación al quinto mandamiento. Los hijos deben honrar y respetar a sus padres. Sin embargo, si el hijo ha sido provocado a ira por uno de sus padres, aunque eso no justifica su pecado, aunque eso no lo hace menos malo ni menos pecaminoso delante de Dios, sus padres acarrean una cuota de culpa en el pecado de su hijo. Esa provocación a veces ocurre por ignorancia, pero muchas veces ocurre por causa de nuestros pecados. Así como nuestros hijos tienen problemas con sus pecados, nosotros también tenemos problemas con los nuestros. Y si hay un área donde los pecados nuestros tienden a salir a flote más fácilmente, es en la crianza de los hijos. Y como decía muchas veces el pastor Eduardo, durante la predicación en el retiro acerca de la comunicación, yo no estoy hablando por experiencia ajena, yo estoy hablando por experiencia propia. Yo me he visto muchas veces luchando con actitudes pecaminosas en mi trato para con mis hijos. Y lo más sorprendente, por lo menos es algo que a mí me sorprende y me entristece, es que muchas veces me veo repitiendo patrones de comportamiento que me molestaban de mis padres. De repente me encuentro teniendo las mismas reacciones. Eso es parte del pecado que mora en nosotros. Y cuando dejamos que ese pecado nos controle, provocamos a nuestros hijos. Ellos deben guardarse de pecar contra Dios, airándose contra nosotros, pero nosotros debemos cuidarnos para no provocarlos, para no moverlos a pecar. Amados hermanos, debemos poner todo nuestro empeño en no provocar a ira a nuestros hijos. Esa es la advertencia que el apóstol Pablo nos está dando aquí. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 21, repite la misma advertencia con una ligera variación. Dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No solo los vamos a irritar, dice Pablo, sino también a desalentar. Y esa palabra significa sacar el aire. Señala esas actitudes y palabras de los padres que quitan a los hijos toda motivación, todo incentivo. Hay padres que hacen sentir a sus hijos desde ya que son unos fracasados, que son unos buenos para nada. Hermanos, la Biblia nos manda a tener cuidado para que no hagamos tal cosa con nuestros hijos. No debemos provocarlos a ira, no debemos desalentarlos. ¿Y cuáles son las cosas que hacen los padres que provocan a ira a los hijos o los desalientan? Bueno, yo voy a decir varias cosas. En primer lugar, provocamos a nuestros hijos cuando exigimos cosas de ellos que son irrazonables, porque no estamos tomando en cuenta su grado de madurez o inexperiencia. Algunas veces cometemos ese error con la mejor de las intenciones, pero sigue siendo un error. Por ejemplo, si yo tengo un niño de 5 años y otro de 3, y pretendo que los dos se queden tranquilitos sentados en su silla cada día mientras dura el devocional de 1 hora y media, muy probablemente los estamos provocando a ira. A la hora de demandar algo de nuestros hijos, debemos estar seguros de que ellos son capaces de hacer lo que les estamos pidiendo. Cuando Jacob se encontró con su hermano camino a Canaán, Esaú le dijo: ven conmigo, vamos juntos. Y él dijo: no, mi hermano, no, yo tengo niños pequeños, yo no puedo ir al ritmo tuyo. Mis niños son tiernos de edad. Todos los niños deben obedecer a sus padres y hacer lo que ellos digan. Eso ya lo vimos en el sermón anterior. Si su hijo no obedece, debe ser disciplinado. Y no a la tercera, ni a la cuarta, ni a la quinta vez. Ya te he dicho 5 veces. No, las cosas se dicen una sola vez y basta.
Nuestros hijos deben aprender a obedecer a la primera voz, no a la segunda, a la primera. Pero piense bien antes de demandarle algo. Eso es lo que estamos diciendo aquí, piénselo bien. Considere su edad, considere su grado de madurez. Algunos padres quisieran que su niño de 7 años se pase la mayor parte del tiempo que están en casa sentados en una silla leyendo. Son niños de 7 años, necesitan brincar, necesitan jugar, necesitan correr. No le digas a un niño, quédate ahí una horita, mi amor, una hora sentado haciendo nada. Póngalo a hacer algo. Entonces hay padres que provocan a ir a sus hijos porque piden cosas de ellos que son irrazonables. Otra cosa que provoca grandemente a los hijos es la disciplina humillante. La disciplina humillante. Algunos padres no saben corregir a sus hijos sin gritarles, o hablándoles con ironía y aspereza. Y lo que es peor, corrigiéndolo delante de otros e incluso pegándoles delante de otras personas. Hermanos, eso es terrible para un niño y mucho más para un joven. Terrible. Padre, cuando usted va a buscar a su hijo a la clase de escuela dominical o al colegio por la mañana, no le pregunte al profesor delante de los otros padres cómo se comportó su hijo. Porque se está arriesgando a que delante de los otros padres el niño tenga que decirle, el profesor tenga que decirle, bueno, no le pregunte eso delante de los otros padres. Es más, no se lo pregunte delante del mismo muchacho. Hay que saber hacer las cosas. Y mucho menos lo discipline allí mismo delante de todo el mundo. Yo no sé cuántos leyeron en el periódico de antes de ayer un padre, una figura prominente, que fue a la escuela y allí delante de todo el mundo le pegó 10 azotes a su hija de 13 años. Eso es una barbaridad. Eso es terrible. Eso generalmente ocurre cuando nos dejamos controlar por la ira. Padres, nunca disciplinen a un niño estando ustedes controlados por la ira. No lo hagan. La Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Usted le está enseñando un mal ejemplo a su hijo, castigándolo con ira. Otra cosa que provoca ira a los hijos es la disciplina inconsistente. Y aquí me refiero básicamente a dos cosas. En primer lugar, a la inconsistencia de demandar de nuestros hijos cosas que nosotros mismos no estamos cumpliendo. Si enseñamos a nuestros hijos a pedir perdón cuando pecan, entonces seamos consecuentes con esa misma enseñanza y pidámosle perdón cuando somos nosotros los que pecamos delante de ellos. Yo dudo mucho de la integridad de un padre que nunca en su vida le ha pedido perdón a sus hijos. Lo dudo mucho porque ningún padre es perfecto. Un padre que no le pide perdón a sus hijos no es porque nunca falle, es porque es un orgulloso, un soberbio y está dándole un mal ejemplo a sus hijos. En varias ocasiones yo he tenido que venir delante de algunos de mis hijos y decirle, mi amor, por lo que yo te pegué, te hubiera pegado otra vez, fue correcto, pero perdóname, te pegué con ira. Hay que saber pedir perdón. Pocas cosas irritan más a un hijo que tener a un padre inconsecuente e hipócrita. Y hermano, nuestros hijos vinieron de fábrica con una nariz que huele fácilmente a la hipocresía. Cristo dijo en cierta ocasión a un intérprete de la ley, ¡ay de vosotros intérpretes de la ley! Porque cargáis a los hombres con cargas que ellos no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo la tocáis. Padres, piensen en esto. Piensen en esto. Esta actitud provocó la ira santa de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba airado. Él estaba diciendo, ¡ay de vosotros que hacéis eso! Cristo estaba airado. Ahora yo me pregunto, ¿no creen ustedes que eso puede levantar también la ira pecaminosa de nuestros hijos? En Cristo era una ira santa, en nuestros hijos muy probablemente será pecaminosa. Hay padres que son especialistas para aplicar la Biblia a los otros.
sobre todo a sus hijos. Ellos son intérpretes de la ley. Pero yo me pregunto, ¿ven sus hijos en ellos ese mismo afán por obedecer esa ley? Si no es así, muy probablemente están provocándolos a ira. Padre gritándole a su hijo, ¡te he dicho 1000 veces que debes ser gentil! Yo me pregunto, ¿qué efecto va a provocar ese tipo de disciplina en sus hijos? ¿Qué efecto? ¿Será positivo? Hay un anuncio que dan en televisión que a mi esposa de manera particular le cae tan mal ese anuncio. Cada vez que pasa dice, ¡ay, ese anuncio! De un niñito que de repente hay un señor que va a llevar una leche a la señora y la señora cuando ve que de una marca particular lo recibe en la casa, pero de repente cuando él está con la joven a la que él fue a visitar, el niño sale corriendo y ¡Martincito! ¡Mi muchacho! Pero lo más triste del caso es que muchos padres es así que le hablan a sus hijos. Es así que le hablan a sus hijos, como si fueran una cosa. No, mi hermano, tu hijo es una persona creada a la imagen de Dios, a la que debemos respetar, sin quitar la disciplina. Pero también somos inconsistentes cuando corregimos una cosa hoy y mañana la pasamos por alto. Hay padres que son inconsistentes, no solo en el sentido de que ellos mismos no están haciendo lo que le demandan a sus hijos, sino porque hoy corrigen una cosa y mañana la pasan por alto. Eso provoca en nuestros hijos mucha confusión, ellos no saben a qué atenerse. Padres, debemos aplicar la disciplina consistentemente si no queremos confundir a nuestros hijos y provocarlos a ira con nuestros cambios repentinos. Hay personas que disciplinan por temperamento. Si ese día se levantaron contentos, no pegan. Si ese día se levantaron con el pie izquierdo, pegan. Si lo que el hijo está haciendo no los molesta, no pegan. Pero si lo que el hijo está haciendo le impide ver la televisión, ahí está el papá con su correa en la mano. ¿Eso es inconsistencia? Otra forma de provocar a nuestros hijos a ira, algo que está íntimamente ligado con el punto anterior, es prometer y no cumplir. Eso también es inconsistencia, pero quise ponerlo en un renglón aparte, prometer y no cumplir. Y la promesa puede ser tanto positiva como negativa. Cuando usted le dice a un hijo, no hagas esto, eso lleva implícito una promesa. ¿Cuál es la promesa? Si lo haces te voy a pegar. Tú no tienes que decirlo, no tienes que amenazar, pero tan pronto tú le dices a tu hijo, no hagas eso, eso lleva una promesa implícita. Pero el hijo lo hace y nada pasa. ¿Eso es inconsistencia? ¿Eso es prometer y no cumplir? Positivamente, cuando usted le dice a un hijo, esta tarde te vengo a buscar para llevarte a pasear, o vamos a comprar ese juguete que tú tanto quieres, y el padre no cumple lo que promete, está siendo un inconsistente y está provocando a ira a sus hijos. Otros padres provocan a ira a sus hijos mostrando favoritismo en el hogar. Mostrando favoritismo en el hogar. Jacob irritó a sus hijos por la forma como trataba a José. Él evidenció que este era su hijo favorito y sin quererlo, Jacob provocó un caos en su casa. Los hijos de Jacob fueron provocados a ira hasta el punto de querer matar a su hermano. ¿Fueron ellos culpables de su pecado? Por supuesto que sí, pero tristemente Jacob tuvo una gran cuota de culpa en esto. Él provocó a ira a sus hijos mostrando favoritismo hacia José. Y hermanos, aquí quiero traer una nota de advertencia. Muchas veces los padres envían a sus hijos una señal de favoritismo que no es real, pero se le están enviando a sus hijos. Ellos no tienen favoritismo realmente, pero sin quererlo hacen sentir a sus hijos que es así. Eso ocurre muchas veces cuando en la casa hay un hijo problemático. Cuando hay un hijo problemático, toda la atención de los padres se vuelca sobre el muchacho. ¿Y qué hace sentir eso a los que no son problemáticos? Los hace sentir descuidados. Tengan cuidado, padres,
den toda la atención que deben a todos sus hijos. Cada uno de ellos necesita una atención particular. Es verdad que hay momentos en la vida de nuestros hijos en que uno de ellos va a necesitar mayor atención. Cuando eso ocurra, mantente alerta para no descuidar a los demás. Porque sin quererlo vas a enviar a ellos la señal de que tienes un hijo favorito. Otra cosa que provoca ira a los hijos es un exceso de indulgencia. Exceso de indulgencia, liviandad para aplicar la disciplina. Y aunque usted no lo crea, eso también lo provoca a ira. Esos padres que todo lo permiten, todo lo justifican, muy pocas veces estorban la conducta pecaminosa de sus hijos. ¿Saben la consecuencia que eso produce? Cuando tus hijos no son corregidos y disciplinados, la rebeldía natural que hay en ellos se acrecienta. Y lo que es aún peor, inconscientemente tú le estás enviando a tu hijo la señal de que en realidad a ti no te importa lo que él haga o deje de hacer. Y muy pronto tu hijo comenzará a sospechar legítimamente que tú no lo amas. Oigan lo que estoy diciendo. Comenzará a sospechar legítimamente que tú no lo amas. La Biblia dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Proverbios 13:24. Ay, no, yo no le pego porque lo amo. No, tú no le pegas porque para ti es más cómodo no pegarle. Tú no lo estás amando, te estás amando a ti mismo. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Un padre que no castiga, que no disciplina, odia a su hijo. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso dice en otra parte, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que nuestro Padre Celestial, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Eso es parte del amor de Dios. Un padre que no disciplina a su hijo no lo ama realmente. Y esa falta de amor va a provocarlo a ira tarde o temprano. Noten, hermanos, en nuestro texto, que lo que Pablo contrapone a no provocar a ira a los hijos es disciplinarlos. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, en vez de provocarlos a ira, criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Esa es la contraparte. Si no se ocupan en criarlos en la disciplina y amonestación del Señor, van a provocarlos a ira. Hermanos, ha habido alguna época en la historia donde los jóvenes en sentido general tengan más libertades que en esta época. Yo pienso que no. Esta es seguramente una de las épocas más permisivas de la historia humana. Y yo me pregunto, ¿cuál ha sido el efecto de esa permisividad en los jóvenes? ¿Son ahora más mansos o son más rebeldes? Son más mansos los jóvenes en esta época. Ahora que hay menos disciplina, los jóvenes manifiestan estar más airados, más inconformes y más descontentos. Padres, tengan cuidado de no ser infectados con el humanismo y las teorías psicológicas de hoy día que tristemente se han colado en muchos libros escritos por psicólogos cristianos. Una mezcla rara esa. Padre, cuidado. No se le puede pegar al muchacho porque eso genera más violencia. No si se hace en una forma adecuada, como veremos el domingo próximo, si el Señor lo permite. La vara y la corrección dan sabiduría, dice Dios en su palabra. Y Dios sabe más que el doctor Spock. Y yo no estoy hablando del viaje a las estrellas, estoy hablando de aquel famoso doctor Spock, que fue el primero que comenzó con esta teoría de que no se le puede pegar al muchacho. Dios sabe más que Spock, Dios sabe más que todos esos psicólogos y expertos. Cuando un hijo se rebela contra la autoridad de su padre, debe ser castigado.
si dejan su rebeldía impune, esa hierba mala seguirá creciendo en la misma medida en que irá decreciendo el sentido de respeto de ese hijo a la autoridad. Pero por el otro lado, debemos añadir aquí que otra cosa que provoca ira a los hijos es el exceso de disciplina. El exceso de disciplina. Aquí está la otra cara de la moneda. Algunos padres parecen pensar que si la disciplina es buena para los hijos, entonces deben disciplinarlos mucho, todo el tiempo. Amenazan a sus hijos continuamente, les pegan por cualquier torpeza. Y cuando pegan, lo hacen con toda la fuerza de la que son capaces. Amados hermanos, así como la falta de disciplina es dañina, así también lo es el exceso de ella. No puede ser que cada vez que abramos la boca para dirigirnos a nuestros hijos sea para corregirlos. Hay padres que solo hablan para amonestar, para corregir. Padre, siéntate a hablar con tus hijos. Interésate en las cosas de tus hijos. Trátalos con cariño, trátalos con ternura. Diles continuamente que lo amas. Y muéstrale incluso tu aprecio físicamente. Un abrazo, un beso. Continuamente. Cuando un padre es tierno con sus hijos y les muestra su amor de diversas maneras, ellos van a recibir más fácilmente la amonestación y la corrección después. Porque ellos no dudan del amor del Padre. Hermanos, ¿cuántas veces nos dice Dios en su palabra que nos ama? Si Dios hubiese dicho en su palabra, en un solo versículo, yo los amo, hijo mío, eso era suficiente porque Dios no miente. Pero hermanos, ¿cuántas veces tú te topas en la Escritura leyéndola con el amor de Dios? ¿Cuántas veces? Yo te amo, yo tengo misericordia de ti, compasión de ti. Él está actuando como padre y nos está enseñando cómo debemos hacer nosotros con nuestros hijos, como padres que somos de ellos. Otra forma de provocar a ira a los hijos y desalentarlos es criticarlos continuamente por lo que hacen mal y nunca darles una palabra de aliento cuando lo hacen bien. Si el niño se sienta a la mesa y no derrama el vaso de leche, nadie lo nota, porque nada pasó, nadie le dice nada. Pero si a causa de su torpeza infantil el niño tumba el vaso, allí de inmediato se le monta un tribunal, es condenado y castigado. Que de paso, hermanos, nunca castiguen a un niño por ser torpe. A los niños se les castiga por ser rebeldes, no por ser torpes. Y sobre todo si el vaso de leche le cayó encima a la mamá o al papá, ahí sí los azotes se acrecientan. ¿Es un niño torpe? Ahora, si el niño estaba jugando con el vaso y tú le dijiste, ya deje el vaso, y el niño sigue jugando y lo derrama, le vas a pegar porque te desobedeció, no porque derramó la leche. Hermanos, hay hogares donde rara vez se oye una alabanza. Todo es crítica, 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 crítica. ¿Saben algo que a mí me es de mucho estímulo y de enseñanza como padre? Yo muchas veces me pongo a pensar en el hecho de que lo mejor que yo hago, lo mejor, es un disparate para Dios. Porque Él es perfecto. Cuando yo hago mi mejor esfuerzo, todavía está muy lejos de lo que Él haría si fuera Él. Y sin embargo, ¿qué dice la Escritura? Que Dios nos dirá, bien, buen siervo y fiel. Y yo me pregunto, ¿que Dios me va a decir a mí, bien, buen siervo? ¿Y qué yo he hecho bien? Si todo lo que nosotros hacemos es con una lucha de motivaciones en el corazón. Sin embargo, Dios nos estimula, bien, buen siervo y fiel. Sigue así, mi hijo, yo estoy viendo tu esfuerzo. Padre, ¿cuántas veces haces tú eso con tus hijos? Porque al no hacerlo, provoca ira, provoca ira. Existen muchas otras formas de provocar a ira a los hijos, pero por causa del tiempo voy a limitarme a una más. Y es poner delante de ellos metas irrealizables. Voy a explicar esto ampliamente. Poner delante de ellos metas
irrealizables. Nosotros como padres debemos alentar a nuestros hijos a seguir adelante. Debemos motivarles a llegar más alto. Muchas veces nuestros hijos piensan que no pueden dar más cuando sí pueden, y nosotros debemos estimularlos. Pero si solo empujamos a nuestros hijos hacia adelante, empuja y presiona y empuja y presiona, y nunca los consolamos en medio de sus fracasos, y nunca aflojamos la presión, los vamos a romper. Los vamos a romper. John MacArthur nos cuenta una experiencia muy triste que él tuvo en ese sentido. Dice él: una hermosa muchacha adolescente que conocí fue literalmente enloquecida por la presión de sus padres. La visité en un cuarto de hospital donde yacía en estado catatónico, inmóvil, excepto por un temblor constante. Había sido una estudiante excelente, animadora y reina de su curso, pero esto nunca había sido suficiente para sus padres. Su madre en particular mantenía sobre ella una presión constante para que consiguiera más, tuviera mejor apariencia y actuase de manera diferente. Todo lo que la hija hacía daba pie a su madre para decirle cómo lo podría haber hecho mejor. Y bajo tanta presión, la muchacha se quebró. Después de varias semanas de reposo y de tratamiento clínico, se recuperó hasta el punto de que ya no necesitaba estar ingresada. Finalmente fue dada de alta, de vuelta a la olla de presión en que su madre había transformado su vida de hogar. Poco tiempo después se suicidó. ¿Por qué? Esto me dijo ella antes de su final derrumbamiento: no importa lo que yo haga, nunca satisfago a mi madre. Nunca satisfago a mi madre. Dice MacArthur, esta joven había logrado cosas mucho más allá de la potencialidad de su madre, pero la madre estaba tratando de vivir sus propias fantasías a través de aquella hija. ¡Qué tragedia! La exasperó tanto que la llevó a una ira autodestructiva. Autodestructivas. Padres, esta historia debe ponernos a pensar. ¿Estamos nosotros empujando a nuestros hijos más allá de lo que debemos? ¿Hemos transformado nuestro hogar en una olla de presión? Yo no sé cuántos aquí recordarán una película muy famosa de hace muchos años, titulada Gigante. Estaba tratando de recordar y creo que la protagonizó Rock Hudson. Yo aclaro que cuando se estrenó esta película yo tenía como 8 o 9 años de edad. La película estaba basada en una novela escrita por Edna Ferber, una novela del mismo título. La autora nos narra la historia de un tejano llamado Johann Benedict, un multimillonario. Tenía 1 millón de hectáreas de tierra con ganados, y en una escena de la novela aparece el señor Benedict furioso porque su hijo Jordi, de 3 años, le teme a los caballos. Cuando lo montan sobre uno de ellos, vestido con uniforme de vaquero, el niño llora para que lo bajen. Su padre dice molesto: yo montaba antes de poder caminar. Muy bien, le responde su esposa Leslie, eso fue una linda hazaña, pero eras tú, esta es otra persona, quizás no le gusten los caballos. Él es un Benedict, dijo el padre, y lo voy a hacer un jinete, aunque tenga que amarrarlo al caballo. La esposa le dijo: has actuado como Dios durante tanto tiempo que tú crees que diriges el mundo. Yo dirijo esta parte que me pertenece. El niño no te pertenece, dijo ella, es tuyo y mío, y ni siquiera es nuestro, es él mismo. Es él mismo. Padres, nuestra meta es criar a nuestros hijos para que sean sabios y piadosos, no para que lleguen a ser nuestros clones. Yo siempre le digo eso a mis hijos: ustedes no son un clon mío. No, la meta de Dios no es que tengamos clones. Ellos tienen su propia personalidad,
Ellos tienen sus propias tendencias, sus propias capacidades, sus propios talentos. Nosotros debemos criarlos de tal manera que puedan desarrollar esas cosas al máximo y no para nuestra satisfacción o para que nuestros hijos sean nuestro departamento de publicidad, sino para la gloria de Dios. Pero lo que no debemos hacer es forzarlos a alcanzar metas para los cuales tal vez ellos no están preparados, ellos no están equipados. El hecho de que tú hayas sido un gran jugador de baloncesto en tu juventud no quiere decir que tu hijo tiene que ser un gran jugador de baloncesto. Quizás ni le guste jugar baloncesto. Él tiene otras cosas que le atraen. Él no es un clon tuyo. Es una persona a la que debes respetar y amar tal como Dios la hizo. Pero no podemos seguir ampliando estas cosas. El próximo domingo, si Dios lo permite, vamos a considerar la parte positiva del mandamiento. Ahora, a modo de conclusión, solo quiero añadir dos advertencias. La primera, a los padres. Padres, la contraparte del mandato negativo aquí, no provoquéis a ira a vuestros hijos, no es dejar que nuestros hijos hagan lo que quieran. Pablo no dice aquí, padres, para que no provoquen a ira a sus hijos, déjenlos tranquilos, no los estorben, denles todos los permisos que ellos pidan. No. Pablo dice más bien, críenlos en la disciplina y amonestación del Señor. Puede suceder que nuestros hijos sean provocados a ira en un momento dado mientras nosotros estamos haciendo lo correcto. Puede suceder que tratando de criarlos correctamente los provoquemos a ira, por supuesto que sí. Debido al pecado que mora en ellos, puede suceder y muchas veces sucede que un hijo se aira contra sus padres porque estos quieren criarlos en una forma correcta. Pero no por eso deben dejar de hacer con sus hijos lo que ellos... saben por las Escrituras que es lo correcto. Hay permisos que no podemos dar. Pero mira, papi, que los hijos de fulano van
Eso es problema de fulano. No, mi hijo, no. Y puede ser que se provoquen a ira. Y nosotros ni estamos pidiéndole algo irrazonable, ni estamos hablándole mal, ni estamos siendo irónicos, ni estamos violentando ninguna de las cosas que hemos dicho aquí. Simplemente estamos diciendo que no. ¿A ti no te molesta cuando te dicen que no? A tus hijos también. A tus hijos también. Si en Estados Unidos se promulgara una ley prohibiendo el aborto en todos los estados de la Unión, eso va a provocar a ira a mucha gente y el gobierno estaría haciendo lo correcto. Estaría haciendo lo correcto. Mis hermanos queridos, alguien se molestará cuando tratemos de hacer lo que es correcto y muchas veces van a ser nuestros hijos. Para evitar provocar a ira a nuestros hijos, lo que debemos hacer es criarlos y disciplinarlos adecuadamente. No dejar de disciplinarlos, no dejar de criarlos. ¿Y eso qué significa? Eso lo veremos Dios mediante en nuestro próximo sermón. Por ahora yo pienso que hay muchas cosas en las que nosotros debemos evaluarnos como padres aquí. Muchas cosas. ¿Estamos nosotros desalentando a nuestros hijos? ¿Provocándolos a ira? Padre, que Dios nos ayude a hacer una evaluación juiciosa de nosotros mismos, porque nadie es perfecto y yo estoy seguro que hay áreas aquí en las que tú y yo tenemos que hacer arreglos. No olviden, Padre, que la gracia de nuestro Padre Celestial está disponible para nosotros cada día. Amparados en su poder, nosotros podemos imitarle en el ejercicio de nuestra paternidad. Si seguimos ese patrón, no nos extraviaremos. Y nuestros hijos, la iglesia y el mundo serán grandemente beneficiados para la gloria de Dios y para la salvación de muchos, incluyendo muy probablemente algunos de nuestros hijos. Pero quiero terminar también con una palabra de advertencia a los hijos. Jóvenes, estas cosas no han sido dichas para que ahora ustedes se sienten a juzgar a sus padres como jueces, y mucho menos para que tengan una excusa para no obedecer. Lo que hemos dicho hoy con respecto de los padres no elimina todo lo que hemos dicho con respecto a los hijos en el sermón anterior. ¿Y qué dice la Biblia? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Nunca tenemos excusa para no obedecer. Y recuerden lo que decíamos el domingo pasado. Muchas veces los padres se equivocan, pero si lo que te están pidiendo no es un pecado, haz lo que ellos te dicen, porque Dios puede estar detrás de esa equivocación. Y de hecho, está detrás de esa equivocación porque tu padre te fue dado por Dios soberanamente. Es muy posible que Dios tenga en mente otra cosa y que Él te está librando de algo que tu padre ni está viendo en ese momento. Pero Dios te está preservando a ti. Ocúpate tú en obedecer a Dios y déjale a tus padres el deber que ellos tienen de obedecer a Dios. Yo espero, padres, y espero, jóvenes, que todos aquí tomemos Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4 y nos miremos en ese espejo. Es muy bueno cuando oímos un mensaje acerca de los hijos y llegar a la casa y decirle a nuestros hijos, ¿oyeron bien lo que dijo el pastor? Bueno, padres, ¿oyeron bien lo que dijo el pastor? Todos tenemos que sentarnos con el mismo espejo y todos tenemos cosas que evaluar. Jóvenes, ocúpense de evaluarse a la luz de Efesios 1 al 3, capítulo 6. Padres, ocúpense de evaluarse a la luz del versículo 4. Todos aquí tenemos cosas que evaluar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva, eficaz. Gracias por el balance perfecto que ella comunica. Oh Señor, qué bueno sería para nosotros y cuán dichosa sería nuestra vida si no nos extraviamos ni a izquierda ni a derecha de la senda trazada por tu palabra. Padre, ayúdanos como padres a evaluarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a ser juiciosos, objetivos y ayúdanos a corregir lo deficiente para que nuestros hogares sean un reflejo de la relación que nosotros como hijos tenemos contigo. Te alabamos y bendecimos tu nombre, oh Dios, en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.